Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Pedro Páez, nacido el 29 de enero de 1964 en Quito, Ecuador, es PhD en Economía en la Universidad de Texas y fue el primer superintendente de control de poder del mercado del Ecuador. Con él vamos a abordar precisamente la situación de la crisis económica y productiva en el país alrededor de la ley humanitaria que precisamente se aprobó con el propósito de superar todos los avatares y la crisis derivada por la presencia de la pandemia. En vigencia desde el lunes 22 de junio del 2020 en el registro oficial 229. Pedro, muchas gracias, su gentileza. Fomentar la Encantado. Económica y productiva, ese era el objetivo número uno de la ley. Se lo ha logrado en la práctica. ¿Qué ha ocurrido? Pedro, muchas gracias, su bondad y su paciencia por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias de nuevo por la invitación. No, lastimosamente, esa ley euroretórica es una, que más que retórica, aquí estamos hablando de un caso muy dado de programación neurolingüística, es decir, de una manipulación de la situación psicológica de la gente, de humanidad no tiene nada. Es lo que George Orwell llamaba en 1984, él llamaba el double speak. El doble estándar en el lenguaje para confundir a la gente. Esto lo vemos viendo en las leyes de la última generación que ha creado el gobierno. Se tratan de leyes que hacen exactamente lo contrario a lo que dicen que van a. Ni promueven el empleo, ni son humanitarias, ni promueven producción, ni promueven la recuperación de la economía, lastimosamente. Exactamente, en el artículo 10 de esta ley se habla de los créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. ¿Cuánto hemos avanzado positivamente o por el contrario ha habido una recesión? No, lastimosamente no ha avanzado nada. El Banco Central del Ecuador ha tenido una historia de que se fundó, más precisamente desde que la crisis de 1931 obligó a que se vuelvan creativos los funcionarios del Banco Central. Ha tenido una serie de experiencias muy positivas en lo que tiene que ver con la reactivación económica, con la diversificación productiva del país. Al Banco Central, a los técnicos del Banco Central se le debe la creación de un banco de fomento, toda una propuesta de líneas de fomento que permite, por ejemplo, el desarrollo de la producción bananera, que ya en 1948 daría lugar a un ciclo muy importante de bananero. Luego a la diversificación, a la producción maronera con la producción en la costa, con la producción floritora en la sierra. Es decir, hay una cantidad de mecanismos a través de operaciones sui generis, de líneas de redescuento, de mecanismos de crédito creativos que en realidad podrían ser útiles de una situación como la que estamos viviendo. Nada de esto se ha visto, más bien al contrario, lo que tenemos es la imposición del Fondo Monetario Internacional, el chantaje del Fondo Monetario Internacional para hacer que la ley del embudo prospere. Aquí la banca privada, que es de las bancas más concentradas en el mundo, tienen una situación en la que no se propicia el crédito productivo. Es el crédito de consumo, el crédito especulativo, es el crédito del corto plazo, con tasas de interés imposibles que no se compadecen con un proceso productivo real. Eso hay que cambiar ahorita. Claro, y en el artículo 11 esta misma ley también generaba utopías, tasas de interés para la reactivación, pero en realidad también hay muchas quejas de ciudadanos que los bancos evidentemente no les atienden en la medida de sus necesidades. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador también tenía su plazo para favorecer la viabilidad de este tipo de créditos. Debía emitir una resolución sobre la liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero para normar lo dispuesto en este artículo, pero en realidad la pregunta es, ¿han bajado las tasas de interés? ¿Cuál es la respuesta, Pedro? En absoluto. Y usted puede ver, por ejemplo, una tendencia histórica con las estadísticas en la mano. Hay varios segmentos sobre los cuales se hacen las estadísticas. El propio Banco Central debería presentar esas cifras y usted va a ver que en la década previa teníamos una tendencia a la reducción de las tasas de interés. Durante este gobierno ha sido al contrario, ha habido un sistemático aumento de las tasas de interés en casi todos los segmentos de la economía, tal vez favoreciendo a ciertos segmentos de las empresas más grandes. Y lo que es más grave, la Junta Bancaria hace un par de semanas, yéndose en contra de lo que ellos mismos planteaban en la ley, aumentó
las comisiones, el costo de las comisiones, en una situación en la que tenemos un mercado cautivo, porque con la cuarentena, con el confinamiento, nos vemos obligados a actuar a través de mecanismos telemáticos en las que tienen un cuasi monopolio, funcionan como un cuasi cartel, los bancos y sobre todo los grandes bancos, a través de varios cuellos de botella que tienen el sistema operativo privado, aunque el eje de los costos, el eje operativo de la plataforma, en realidad lo tiene el sistema electrónico de pagos del Banco Central del Ecuador, por los cuales el Banco Central cobra casi nada. Quienes se llevan la parte de león son los grandes bancos. Es decir, en estas circunstancias necesitamos darle la vuelta al asunto. En lugar de que el país entero trabaje para los bancos tienen que trabajar para el país. ¿Cómo es posible que año tras año los grandes bancos tengan ganancias extraordinarias, ganancias escandalosas, ganancias récord, cuando el resto del país está en recesión? ¿Cómo es posible que aumente de manera brutal el desempleo y los grandes bancos tengan unas ganancias extraordinarias con las que se están comprando bancos en Florida? ¿Cómo es posible que tengamos bancos acá, ¿no es cierto?, en una circunstancia en la que la falta de empleo, la falta de capacidad de compra de la gente está poniendo en dificultades sus préstamos, y sin embargo los banqueros estén multimillonarios en España, en Miami, en donde siempre han estado, como vimos en la crisis anterior en 1998-2000? Así es que necesitamos transformar totalmente esa circunstancia. Tiene que haber un sistema financiero puesto al servicio de la producción en el país, una producción que respete la heterogeneidad, las circunstancias específicas de cada territorio, de cada comunidad. En algunos casos son empresas grandes, en otros pequeñas, en unos capitalistas, en otros no son capitalistas, y es necesario que cada cual, respetando esa identidad, pueda tener las condiciones para que con creatividad, con esfuerzo, pueda sacar a su familia, a su comunidad adelante. Ahora, Pedro, las ganancias de los banqueros es en un escenario de licitud. ¿Cuál es la observación que tenemos que hacerles a ellos? Yo diría que mayor cosa no, sino a los gobiernos que toleran y tutelan no, mire, algunas situaciones, por ejemplo, les dan incentivos de carácter económico al sector financiero en la misma ley humanitaria de que pueden deducir el impuesto a la renta, hay condonaciones también de intereses por moras, por qué sé yo, sanciones tributarias pendientes, etcétera. Entonces, es el propio Estado el que tutela un negocio en licitud, en crecimiento, aún en pandemia, como usted lo señala del sector bancario, Pedro. Claro, insisto, es la ley del embudo, la parte angosta para la gente, para los millones de ecuatorianos que estamos en una situación de mucha dificultad, en una situación de angustia por la pandemia, por la imposibilidad de movernos con libertad para poder hacer las cosas, y por otro lado a los grandes bancos que ya tienen, insisto, ganancias extraordinarias, año tras año han tenido ganancias récord en toda la historia, respecto a toda la historia del país, les cogen y les dan más plata. Sí, sí. Les dan exoneraciones fiscales, les dan una cantidad de vericuetos ahí legales, tributarios para favorecerles, les reducen costos y les aumentan la posibilidad de poner tarifas cuando tienen, insisto, un mercado cautivo. Claro. Hablan de unas tasas de interés que han estado subiendo y que además del rato que usted se pone a contar, lo que le cobran por el formulario, lo que le cobran por la evaluación, lo que le cobran por esto, lo que le cobran por esto otro, lo que le descuentan al principio antes de desembolsarle el primer crédito, la tasa real efectiva de lo que le están cobrando está muy por arriba de lo que efectivamente aparece publicado en el Banco Central y de lo que aparece como regulado, entre comillas, con algunos topes por parte de la autoridad bancaria y la autoridad monetaria. Así es que es necesario transformar totalmente. Usted citaba el caso del Banco Pichinchi y sus ganancias. ¿La sacó del país? ¿Cuál es el caso? Bueno, lo que tenemos es una circunstancia sin precedentes de historia del país, ¿no? Es decir, tenemos Pacífico, son propietarios también de Dainer, son propietarios también del Banco de Loja, son propietarios también del Banco Rumiñahui, son propietarios de estos. Estamos hablando de una circunstancia que debería ser estudiado por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, pero por las presiones hubieron cambios legales y excluyeron al sistema financiero de esa situación. Yo creo que ahí hay un problema muy grave que podría agravarse, pero muy agudamente, con la privatización del Banco del Pacífico.
Necesitamos un sistema bancario competitivo, un sistema bancario en el que, si es que no hay suficiente fuerza en el mercado para garantizar un comportamiento adecuado para la economía del país, para los clientes, para las empresas que necesitan crédito, para los pequeños productores, para los consumidores que necesitan crédito, tiene que ser directamente ligado a la regulación del Estado para evitar los abusos que se están dando. Y lo que sucede es todo lo contrario. Ha sido un Estado regalón, ha sido un gobierno que se ha encargado de darle mayores prebendas a la gran banca, y la banca ha tenido un comportamiento que no se compadece con el país. Durante décadas estuvieron ayudando a la fuga de capitales. Durante décadas redujeron la capacidad de dar créditos al país, y de lo poco que se daba de crédito para el país, se privilegiaba el crédito de consumo, el crédito especulativo, el crédito de corto plazo, y no el crédito productivo, que es lo que el país necesita. No es suficiente con que hayan los grandes agregados, necesitamos que haya una canalización de esos recursos hacia un proceso que mejore las capacidades productivas, las capacidades de generación de empleo en el país. Yo creo que ahorita mismo se lo podría hacer con una alianza estratégica de la banca pública, del propio Banco Central, con una cantidad de mecanismos que ha tenido a través de la historia, las operaciones sui generis y las ventanillas que permitieron que en el Ecuador prospere, por ejemplo, la producción de cacao, luego del banano, luego de la crisis del cacao que dejó desmantelada la economía ecuatoriana, que luego se diversifique el tema de la producción, por ejemplo, con las camaroneras en la costa, con las floricultoras en la sierra. Todo eso fue diseñado desde los aparatos técnicos del Banco Central, y hay esa experiencia histórica para, en una alianza estratégica con la banca pública de desarrollo, con el propio Banco del Pacífico operando como un banco comercial, pero para regular el mercado, con las cooperativas de ahorro y crédito grandes y pequeñas, con una red de redes que incluya también el fomento de bancos comunitarios, de cajas de ahorro locales, que permita llegar hasta el último rincón del país con un capital de giro, con una liquidez que permita que la gente pueda salir adelante. Ahora, los banqueros también en la época actual han sido protagonistas de esa fuga de capitales al exterior. ¿En qué montos, Pedro? ¿Tiene un estimativo? No es mío, la propia gerente del Banco Central ha hablado de cerca de 30,000 millones de dólares en el neto, o sea, restando lo que entra de lo que sale. Exacto. Más de alrededor de 30,000 millones de dólares que está registrado en el Banco Central, que están colocados afuera. Pero obviamente hay muchos mecanismos para disfrazar ese tipo de operaciones, y la fuga de capitales es mucho mayor que lo que esa cifra nos dice. Estamos insistiendo, los grandes bancos han tenido ganancias extraordinarias, y con esa plata se están comprando bancos en Florida. Están comprando, tienen bancos en Panamá, tienen bancos en las guaridas fiscales de Centroamérica y del Caribe, tienen bancos en Colombia, tienen bancos en Perú. ¿Y el Ecuador? ¿Cómo es posible que en una situación tenemos año tras año de caída de la economía ecuatoriana, tenemos año tras año de aumento de la pobreza, tenemos año tras año de reducción de empleo productivo, de empleo digno aquí en el país, y los grandes banqueros se siguen llenando los bolsillos de plata para sacarlo afuera? Entonces, mire, yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cuestión que no tiene nada que ver con un tema técnico, porque esto está poniendo elementos de fragilidad sobre el sistema financiero ecuatoriano. Hay que hacer, ahora quieren, inclusive con el chantaje del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, eliminar lo mínimo de regulación que hay en torno a eso, como el coeficiente de liquidez doméstica, que dice, a ver, los bancos tienen que tener al menos un porcentaje de estos recursos aquí en el país. Entonces necesitamos plantearnos otro tipo de cosas. Vamos a plantearnos entonces una situación en la que hay una cantidad de elementos técnicos que permitirían que aumente la capacidad de recursos que el país pone acá en la economía, en la producción ecuatoriana. Entonces, un poco para paliar las circunstancias, no venta del Banco del Pacífico, y que retorne o que venga la banca internacional a competir con la nuestra. No solamente eso, mire, ni siquiera es necesario eso, ese es parte de un discurso más bien de los globalistas, de los neoliberales. Cuando fue la crisis de la Argentina y cuando fue la crisis aquí en el Ecuador uno pudo
ver claramente que el papel de la banca internacional no era nada positivo para la economía. En el caso de la crisis de Argentina fue clarísimo. La gente esperaba que los grandes bancos iban a venir con sus recursos de afuera en una situación de dificultad de la economía. Nada, y plumas. De ese rato desaparecieron todos los activos y al contrario, operaron como unas grandes aspiradoras, ¿no es cierto?, recogiendo y sacando esos recursos hacia afuera. Es lo mismo que está pasando de manera fractalmente ahora en el país. En Loja, en los barrios pobres, en Quito, en Guayaquil, toda la liquidez de una u otra manera, ¿no es cierto?, desaparece rápidamente porque el sistema ha generado una serie de mecanismos que operan como una aspiradora y llevan esa plata a Quito. Y de Quito, no sé, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, sobre todo en los distritos financieros. Y aquí Quito, Guayaquil y Cuenca tampoco se quedan con la plata porque esa plata termina en Miami. Entonces lo que necesitamos es una nueva arquitectura financiera, un diseño que recicle esos recursos para que se queden aquí, que se queden en la localidad, que los ahorros de los lojanos se queden en Loja, generando empleo, generando riqueza, que los ahorros de los manavitas se queden en Manabí, generando empleo, generando riqueza, que se diseñen, se planifiquen y se promuevan mecanismos de sinergia que permitan la integración productiva entre las provincias de una manera sostenible, que profundicen las capacidades locales de generar riqueza, enriqueciendo el tejido productivo, profundizando, haciendo más denso el tejido productivo. Y de eso hemos tenido varias experiencias, desde la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, promoviendo justamente la competencia. Logramos colocar más de 1.700 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados, cumpliendo con todas las exigencias, no solamente legales, sanitarias y de los mejores estándares manufactureros, sino con las exigencias de los propios grandes supermercados, a los que al principio no les hacía ninguna gracia el que se les obligue a diversificar su factura. Ahí está una experiencia concreta. Yo lo mismo digo se puede hacer ahorita con la compra pública, tanto de los gobiernos seccionales como lo de del gobierno nacional, para dinamizar la economía, para relanzar la economía de una manera incluyente. Pedro, entonces esta nueva arquitectura financiera en el Ecuador aún está por inaugurarse y ojalá que se lo haga en el nuevo gobierno. Pero sí, eso deberíamos exigir, claro, que ahorita mismo, no esperemos las elecciones, porque quién sabe si va a haber elecciones. Al ritmo que vamos, mire, vea lo que está pasando en Bolivia. No nos ceguemos, mire. El pueblo ecuatoriano sigue defendiendo las elecciones, pero la agenda del imperio, de la oligarquía, de este gobierno, no tiene nada que ver ni con la institucionalidad ni con la democracia. Así es que esto de aquí es una cuestión que tenemos que defender desde cada una de las provincias del país y obligar a que ahorita mismo se tomen medidas. La depresión se está profundizando mientras hablamos. Mientras más rápido se revierta esta tendencia, mientras más rápido se diga basta a este proceso de debilitamiento de la economía ecuatoriana, más rápido vamos a poder salir del bache en el que ahorita estamos. Pedro, entonces pierde tiempo la gerenta del Banco Central cuando habla de la posibilidad de reducir los segmentos de crédito para plantearlos en 12, para de esa manera hacer más fácil que las instituciones y las personas puedan acceder al crédito. Esto tenía que haber estado listo desde hace mucho tiempo. Esa es una cuestión en la que hay estudios por décadas en el Banco Central del Ecuador, insisto. Ahí se planteó, porque el corazón de las nuevas capacidades de llegar de manera ágil y oportuna a todo rincón del país está dado por el corazón del propio Banco Central, es absolutamente factible en términos técnicos. Hay una experiencia histórica acumulada en el Banco Central del Ecuador y en otros bancos centrales. Estoy hablando no solamente del tercer mundo, estoy hablando, por ejemplo, lo que fueron las ventanillas de descuento en el milagro japonés. Estoy hablando, por ejemplo, del rol que tuvo el sistema financiero público y privado en los propios Estados Unidos, sobre todo en torno a la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, el tema de cómo salir de la crisis. Fue directamente vinculado a la transformación del sistema financiero para evitar los abusos, evitar ese sesgo especulativo que tenía el sistema financiero y que provocó el crack de 1929. Estamos hablando de experiencias, bueno, en Europa, ¿no? El tema alemán es clarísimo. Si tenemos experiencias tanto en la banca pública como en la banca privada, experiencias históricas en todas las latitudes del mundo que muestran cómo se puede hacer y cómo se lo puede hacer de manera ágil desde ahorita. En lugar de seguir con los chantajes del Fondo Monetario Internacional, que allí donde va
neoliberal lo único que genera es miseria, lo único que genera es más crisis, lo único que genera es son más desequilibrios macroeconómicos. Pedro, muchas gracias. Su participación naturalmente nos Muchas deja gracias. poco optimistas sus apreciaciones respecto de la economía y naturalmente tendremos oportunidad para más adelante. Pero no, permítame que acabe esto. Al contrario, lo que yo estoy planteando es peligrosamente sencillo. El Banco Central del Ecuador no tiene que hacer una inversión mínima, por ejemplo, para reactivar el dinero. Lo único que les dieron de manera ociosa a los grandes bancos para que consoliden su monopólico sobre la economía del país y que hasta ahora no han hecho nada. ¿Dónde está la eficiencia del sector privado? Que regrese a ser un servicio público, fines de lucro, el dinero electrónico para evitar los contagios y para que sea un elemento fundamental, por ejemplo, para el relanzamiento de la economía de manera inclusiva. La Superintendencia de Control de Mercado tiene una plataforma, no tiene que gastar un solo centavo, un Supertienda Ecuador, permite que la gente pueda comprar y vender, puede hacer transacciones, las cuentas claras y el chocolate espeso, como dice el dicho, ahora a través de computadora, orientó específicamente a la economía popular, orientado específicamente a la gente en provincia, en las zonas rurales, donde mayores dificultades se tienen ahorita las cosas. El propio banco, el propio Estado ecuatoriano y los gobiernos regionales tienen ahorita en ser mecanismos telemáticos que reducir el riesgo de contagio, podrían relanzar la economía a través de la compra pública, una compra pública eficiente, pero ni siquiera en el sector salud, por favor, ni siquiera en el sector de salud se han hecho bien las cosas. Ahorita el presupuesto de salud del año 2020 en la cuarentena es solo la tercera parte del presupuesto que había en el año 2017. Y estamos viendo la cantidad de negociados que están haciendo hasta con las mascarillas, por favor, dejando a estos que son los trabajadores de la salud en una situación de tensión en una tarea tan delicada como la que están llevando adelante. Así es que, mire, yo creo que al contrario, la situación es absolutamente factible, viable aquí y ahora, ni siquiera esperando que lleguen las elecciones, sino desde ahorita se pueden plantear cosas que permitan relanzar la economía de una manera democrática, que permitan evitar que se fundice la crisis, que pongan al país contra las cuerdas y que haga que los poderosos, ¿no es cierto?, a través de la manipulación de los mercados, puedan lograr cosas que a través de las urnas hasta ahora no les resulta, aunque siguen intentando. Pedro Páez, ex superintendente de control de poder del mercado del Ecuador, ministro coordinador de política económica también en su momento, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también.